que nos hable, quizá ustedes no entienden, pero es lo que como está dividido la católica, ¿no? Que está la facultad de sociales, donde hay antropología, sociología, economía, ¿y cuál es más? Ciencia política. Ciencia política, esas cuatro, ¿no? Porque antes está administración, ya la quitaron, ahora está gestión, claro, ¿no? Sí. Son esas cuatro. Mira cómo esas cuatro están en la misma facultad. Economía, antropología, sociología y ciencia política. Entonces, él es profesor de la Católica, es catedrático de la Católica de Antropología, pero no va, es una carrera que ustedes no conocen mucho y que me parece importante que la puedan conocer y que además también puede saber un poco sobre lo que pasa en la Facultad de Sociales, ¿no? Bueno, mi querido Alex. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo que decir una cosa, que a Javier lo conozco desde que era mucho menor que ustedes, entonces, sin maquillaje. Sí, los dos éramos menores en esos momentos. Entonces quiero decir de que ha sido un camino juntos y es para mí un honor estar aquí acompañándolos también. Y sobre todo aprender un poco también con ustedes. Okay. Entonces, eso es lo primero que puedo decir. Lo segundo, bueno, presentarme efectivamente, me llamo Alex, soy antropólogo. ¿Qué hace un antropólogo? Es bien simple, estudia cultura humana. En otras palabras, algunos años me ven viviendo con comunidades nativas en la selva, aprendiendo el idioma, conviviendo con ellos. En otras épocas me ven en comunidades en Ayacucho o en Cusco con los campesinos, conversando, viviendo, conviviendo, viviendo en una choza con ellos también. En otra época me pueden ver en un pueblo joven, viviendo con los pobladores, etc. Entonces, también, ¿no? Bueno, sí, o sea, ya, esa ya es una especialización que he venido haciendo, que ahora les voy a contar. Pero la idea es que el antropólogo se va y vive, o en todo caso, convive e interactúa bastante con población. ¿Para qué? Porque lo que pasa es que es un país, como ustedes saben, racista, es un país que no se entiende a sí mismo, somos un país que es bastante marginador. Entonces lo que nosotros entendemos es intentar ir y entender el punto de vista de las personas. Eso implica convertirnos en esas personas. Una vez que lo hacemos, traemos esa información y las organizaciones no gubernamentales, el Estado mismo o instituciones de ayuda pueden a través de nosotros canalizar la ayuda para que sea eficiente para la población. Por ejemplo, muchas veces se cree que porque los campesinos son campesinos van a necesitar necesariamente tractores. Llevan un tractor y generan desempleo a los campesinos. Los campesinos agarran y destruyen el tractor y la gente dice son salvajes, no entienden. No, lo que pasa es de que no entienden que ellos tienen otra concepción del trabajo a la tierra. O en la selva, les quitan un pedazo de tierra porque dicen, bueno, no necesitan esta parte de selva, pero aquí vamos a hacer exploración petrolera. Y los nativos se enojan. ¿Por qué? Porque ellos hacen cacería. Entonces necesitan un espacio que no es el concepto de nosotros de espacio delimitado, sino de espacio muy amplio, muy flexible para poder seguir y cazar a los animales, ¿no? En general. O en los pueblos jóvenes, donde, por ejemplo, los chicos comienzan mucho más temprano su vida de pareja, porque ya tienen unas tradiciones que vienen desde la sierra y son mal vistos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Entonces lo que nosotros hacemos es intentar ver al sujeto desde su propio punto de vista. Y eso implica irnos a vivir con las personas. Eso implica conocer varias culturas. Actualmente, como soy profesor en la Católica, he dejado de hacer los viajes largos. Entonces, si bien voy cada cierto tiempo a comunidades nativas para trabajar en un proyecto que tiene la Católica, sobre todo con niños, trabajamos ahora con niños y los problemas que tienen los niños y colaboramos con la educación, estoy trabajando cultura popular, cultura chicha. Entonces eso implica que como la gente dice, caray, esto es guerra, combate, o los programas cómicos son unas porquerías, son una tontería, etc. Todo el mundo critica esos programas, pero todo el mundo los ve. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar la misma metodología que tenemos con las tribus, con la tribu urbana. Es decir, estamos ahí, vemos el programa e intentamos ver qué es lo que la gente ve en esos programas que los hace tan atractivos. Así como no juzgamos a los nativos en su momento, porque que son unos salvajes que comen comida cruda, tampoco juzgamos a los jóvenes que ven esta guerra, porque hacemos cola, vemos, etc. Y por ejemplo hemos descubierto, así como los nativos comen comida cruda porque eso les da un tipo más de proteína, los jóvenes aquí que ven esto es guerra, lo que les gusta no es tanto los cuerpos de las chicas, sino los dramas, ¿no? la situación, los enamoramientos, porque son cosas con las cuales se identifican y pueden proyectarse, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo también un trabajo interesante
así como analizar tribus o grupos en la sierra, ahora estoy haciendo sobre lucha libre, sobre estos WWE, no sé si han visto lucha libre, estos que luchan con máscaras. Hay una organización en Perú que se reúne en un ring y tienen personajes, ¿no? El Doctor Veneno, Apocalipsis, ¿no? y pelean. Entonces, claro, uno dice, pero caray, poca gente lo ve, ¿no? Pero es muy interesante porque al entrevistar a los chicos que bueno, son un poco mayores que ustedes, bueno, son mayores que ustedes, ya están en sus 20, que usan máscaras, que se sacan la mugre en la lucha. O sea, se pelean de verdad. Es que en realidad en cualquier parte del mundo es más ficción, pero aquí como son flojos no aprenden por ejemplo, se sacan la mugre, a cada rato lo sacan al hospital a ellos, ¿no? ¿En serio? Sí. La lucha pasada fueron 2 personas al hospital, Killer y Doctor Veneno. Cuando los entrevistan no me dicen su nombre. Algunos incluso nunca algunos se lo llevaban al hospital con la máscara puesta. Sí, porque tendrán otra vida. Sí, eso me entiendo. Son ingenieros, son ingenieros, ¿no? común y corriente que de noche son cachancanistas. Es que le dicen cachacanista porque la cosa es catch as can, agárralo como puedas, de ahí viene el término. Entonces, cuando converso con ellos, o sea, uno dice, pero ¿por qué hacen estas cosas? Entonces tú descubres que son jóvenes que están buscando promover su masculinidad, que necesitan en algún momento sacar esa adrenalina. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, nuestra sociedad también genera sus propias tribus y genera espacios donde parece ser hombre es difícil? Tienes que estar demostrándolo cada rato, tienes que estar hablando sobre chicas, tienes que hablar sobre fútbol, porque ser hombre es una construcción permanente. Entonces este tipo de deportes, este tipo de espectáculos ayuda a esos jóvenes a encontrarse a sí mismos. Entonces una vez que nosotros entendemos por qué, porque nos metemos ahí, estamos con ellos, ayudando a cargar las cosas, conversamos, estamos todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que hace el antropólogo. Lo que hace el antropólogo es vive con la gente y la entiende directamente. Ahora, a diferencia de los psicólogos, nosotros no tenemos una teoría más allá de la de aprender a observar y creer todo lo que nos dicen. Yo he estado metido en bastantes cultos, en bastantes religiones, por ejemplo, para entenderlas. Y, o sea, por ejemplo, voy al culto de Sarita Colonia e intento ver qué es lo que la gente encuentra en ese culto. Vivo con la gente, estoy con la gente y, por ejemplo, con los cultos populares he descubierto que lo que la gente quería era ya no vírgenes así o cristos que eran rubios de ojos azules, sino gente como ellos, mestiza. Entonces es una adaptación. Que la gente ya no quería un Dios castigador, por ejemplo, sino un Dios permisivo. Entonces mucha gente que va a hacer un robo, va a donde Sarita Colonia, que es una santa popular, y le deja una ofrenda para que le ayude a que el robo sea... ¿Conocen a Sarita Colonia? Es una santa popular. Una serie. Una serie, claro. Pero Sarita Colonia, o sea, los criminales también le rezan, ¿no? Por favor, que déjame matar a esa persona y que esa persona... Es una santita popular, claro, ¿no? O sea, ya ven, pero ¿es por qué? Porque la gente adapta sus necesidades a la religión, como dice Javier, ¿no? O sea, por favor, ayúdame a hacer un crimen, las prostitutas la tienen también como, ¿no? Entonces, tenemos que entender a la gente desde su punto de vista, porque sobre todo jugamos mucho, y en un país pluricultural como Perú hay mucho de esas cosas. Entonces la antropología estudia eso. También estudiamos el folclore, las costumbres populares, ¿no? O sea, nos gusta bastante eso, las tradiciones, cada vez que hay rituales, ¿no? En todo el Perú hay rituales constantemente, es decir, danzas, hay de fiesta y procesión, no porque sean bonitas o para turistas, sino porque es una forma que tienen las sociedades de mantenerse unidas. Entonces también vamos y estamos con los campesinos y vamos entendiendo eso. ¿Para qué? Para lograr un concepto de nación peruana mucho más claro. Eso es lo que les puedo decir sobre la antropología. No se me ocurre ahorita decirles nada más. O sea, es una aventura, básicamente, constantemente. Y bueno, cuando uno está en la selva le pican mucho los zancudos. Pero aparte de eso, no se me ocurriría más. Pero, ¿hay preguntas? A ver, si dice Alejandro. Lo que pasa es que tú dices que entre la psicología y entre la antropología hay una diferencia. Nosotros nos curamos, entendemos más. Le creemos todo a todos, ¿entiendes? Cuando voy a Alfa y Omega Divina Revelación, que es una religión que hay en Perú, si el pata me dice que él estuvo en Ganímedes, yo le creo. O sea, ¿entiendes? Cuando le voy creyendo, le voy siguiendo lo que me dice. Pero también creo, yo Aledine, corrígeme, que una cosa es estudiar quién es Alejandro
Y otra cosa es estudiar a los chicos. ¿Tú de qué distrito eres? ¿Yo? Sí, Ah, lo mismo. de La Molina. Claro, Molina. A los chicos de 14 años de La Molina que viven, ¿me entiendes? Entonces, tú eres un representante más de los chicos de 14 años de La Molina y vamos a estudiarlos. Pero un psicólogo quiere saber quién eres tú. O sea, la diferencia entre la psicología y la antropología es como que la psicología solo se encarga de una persona, en cambio la antropología... No, también yo puedo trabajar, ahora yo le voy a explicar, pero me refiero que tiene una teoría del individuo, que tiene, como él dice, de grupos humanos, de la cultura, de cómo funcionan ciertas categorías. Claro, a ver, por ejemplo, Alejandro, ¿tú de qué equipo eres? ¿Yo? No, no, Bien. Ya, entonces yo lo que haría también es estudiar las características que tienen los hinchas y la barra del Garcilaso. Y vería características ahí. Hay varios antropólogos que estudian la barra, la trinchera norte, que se meten a la trinchera norte y estudian, por ejemplo, acá hay detrás de eso. Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de programa, qué dibujo animado consumías cuando eras más pequeño? Pokémon. Ya, por ejemplo, analizaría también los chicos que gustan de Pokémon. En todo caso, también explicaría cómo Pokémon, así como, bueno, también como Dragon Ball, en el fondo son mitologías muy antiguas que son traídas a la modernidad y que tienen el mismo efecto que tenían las mitologías antiguas, que nos ayudan a entender el mundo, el bien y el mal, la lucha entre constantes, etc., ¿no? Pokémon, por si acaso te cuento, cuando he hecho trabajo chamánico, o sea, con chamanes en la selva, el tipo de, tú sabes que en la selva peruana, toda enfermedad es por brujería. ¿Ya? Entonces el chamán me explicaba que él no curaba, sino lo que hacía él, lanzaba espíritus contra el chamán de la otra aldea que había generado la brujería, ¿no? Esto es lo que tenía que ser un Pokémon de espíritus. Era exactamente la misma idea, ¿no? Entonces muchas veces este tipo de anime también repercute en la idea de lo que eran mitologías antiguas. Entonces, cuando estudio qué encuentran los chicos en Pokémon, encuentro que sí, que somos parte de una misma cultura, somos tribales. Por ejemplo, ¿tú qué programa actual de televisión ves? Veo... Estoy bien. No. Ya ves, no tiene que ver, lo ve todo el mundo, ¿tú también la ves? No veo. Ah, Yo el yo equipo rojo. no. Ajá, de combate. Yo soy. Ahora. Claro, entonces por ejemplo podemos ver cómo en Yo Soy lo que hay es en el fondo, mira lo que hay. Para que veas, ¿no? Cómo no hemos cambiado nada y somos todavía una tribu. Antes la religión te permitía trascender, la religión ha perdido poder. Ahora el salir de televisión y que te reconozcan tus vecinos es una forma de trascendencia. Entonces se generan nuevos ídolos y en el fondo se cumple una necesidad que ya se cumplía desde el Paleolítico, la necesidad de trascender, de una experiencia extra material de la realidad. Entonces ya ves, cada cosa la puedo estudiar en el contexto de la cultura. Y como dices tú muy bien, estudio en general los grupos porque creo, o sea, dentro de mi perspectiva, la cultura nos colorea mucho. Miren cómo estamos vestidos, el tipo de cómo hablamos, etc. Así como cuando vemos los chipivos, todos nos parecen igualitos. Para ellos, también para los coreanos o para otros, nosotros somos igualitos. Aunque parezcamos bien diferentes, se nos ven, o sea, como las mismas modas, etc. Un antropólogo es un total buceador. El psicólogo, que yo lo voy a explicar, tiene una mezcla, ¿no? Entre buceador y tejedor. Pero el antropólogo es un investigador, pues. Todo el tiempo está investigando. Quería contarme, me has hecho acordar algo ya que hablamos de cultura popular. O sea, como te digo, que ahora ya no puedo estar yendo... Quiero volver ya, pero como tengo que dictar clases, estoy haciendo más trabajo urbano. Me interesó mucho el K-pop. ¿Saben lo que es el K-pop? Yo me enteré, porque ahora no, pero aquí en los talleres siempre venía alguien fanático de eso. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, ya lo sabes. La moda, pues, Lorenzo. K-pop. K-pop. A ver, Korean Pop. Estos grupos juveniles coreanos. A ver, Super Junior está. Big Bang. Big Bang. Ellos se llaman Big Bang porque no quiero decir Big Bang. O sea, son grupos ya que fueron creados por Corea. ¿Porque a Alejandra le gustaba? No, a Alejandra le gustaban de... Le gustan los británicos. No está muy lejos. Lo que pasa es que K-pop llama más la atención porque no se entiende nada. O sea, lo que pasa con el K-pop les explico. Corea los crea como una forma para poder invertir también y lanzar productos como ABC y Corea
para Europa, para los sitios, y resulta que en Sudamérica han pegado, en Cali, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Iba a venir un grupo llamado Super Junior, y quería presentar en Jockey Plaza. Ok, no miento. 27 días antes del concierto, 27 días antes, habían chicas haciendo campamento fuera del Jockey Plaza. Ya los 27 días antes, ¿qué quiere decir? Que bajo la internet, ¿no? Ahora, eso no lo va a encontrar ni por Metallica, ni por por One Direction. O sea, en serio. O sea, no. O sea, ni siquiera por Iron Maiden, ni siquiera por Paul McCartney. O sea, ya 27 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí tienes una cosa. La gente decía que las chicas eran unas locas fanáticas, ¿verdad? Entonces los antropólogos lo que hicimos fue aplicar nuestras categorías de estudio de tribu ahí. Entonces yo fui y me senté en el suelo con ellos, así como están sentados, sentamos allá a conversar, ¿no? Ellas obviamente no querían hablar con nosotros porque creían que éramos periodistas que iban a publicar después de que estas locas fanáticas que están perdiendo el tiempo miserablemente. Pero para todo esto, o sea, yo me había ilustrado bastante que es la clave aquí de quiénes eran, cómo se llamaban y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya me senté ahí y ellas comenzaron a hablar conmigo y comenzaron a tener bastante empatía y ahí descubrí varias cosas. No es que sean unas locas fanáticas que estén enamoradas de estos patos. ¿Qué me decían? De que estos chicos eran buenos, eran nobles, eran tiernos, eran comprensivos. Dije, sí. Dije, ¿cómo saben todo eso de ellos? Porque había páginas de Facebook o páginas de internet, y aparte porque se basaban en las novelas coreanas. ¿No? ¿Cómo se llaman las novelas coreanas? ¿Qué nombre? No me acuerdo el nombre, pero ¿qué nombre? Un libro de la... Sí, ese es japonés, aunque no. Ya, que también hay J-pop. ¿Libro de lágrimas? Sí, se llama una japonesa de un libro de lágrimas, acá de Entonces, los chicos valen más que las flores. En Canal 5 y Canal 7 daban bastante, y también circula un montón por internet, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me comenzaban a contar esas cosas y yo me sentaba y conversaba con ellos, ¿no? Y me decían, mira, aquí es que estos chicos son dulces, tiernos, respetan a las chicas, no son infieles. Y dije, ¿cómo son los peruanos? Patanes, machistas. Algunos de patanes, machistas, les gusta engañar, etc. Ahora, lo gracioso es que era chica de 15 años, de 15, 14 años, y que eran de sectores populares en muchos casos. Entonces me pareció interesante. Ahora, ¿qué deduje ahí? ¿Cuál era el dato interesante? Ahí, entonces. ¿Qué es lo que podemos aprender con estas chicas? ¿Qué nos están enseñando? A ver. Son locos. Ya, justamente era lo que queríamos evitar, pero tenemos que pensar que no lo son, sino que nos están diciendo algo que tal vez nosotros... Si ellas quieren estudiar derecho, no van a empezar a querer loco. O tal vez nosotros somos los locos. Ahí está el detalle. Ellas son las que están bien. Sí, tienes que verlo así. Esta es la clave de la antropología. ¿Entiendes? Entonces, supongamos que ya no están locas, sino que más bien están diciéndonos una verdad que no nos hemos dado cuenta. Que los chicos peruanos, generalmente la idea es que sean alfa machos, o sea, nos enseñan desde chiquitos a ser fuertes, recios, maltratar a las mujeres o demostrar que tenemos varias chicas para ser muy hombres, y a las chicas no les gusta eso. ¿Entiendes? Y en el fondo, estos chicos, en su imagen, Son femeninas. claro, representaban algo que a lo mejor a las chicas peruanas sí podía agradarles, que son tranquilos, que son fieles, que son amables, que son cariñosos, ¿no? Entonces ahí lo que nos estaban demostrando estas chicas es que nosotros los hombres estamos equivocados. Pero de repente detrás de imágenes son iguales. O sea, de repente las imágenes no son como parecen. Ah, sí, no solamente eso, sino que es una imagen por internet, ¿no? Además, si supieras cómo es Corea de machista, sí, Sí. pues no importa. No, ahí lo importante es que las chicas tenían la ilusión de que era así y ya me están dando una información sobre cómo no les gustaba. Sobre cómo son ese grupo. Y quieren que te diga una cosa para que veas cómo es la cosa. Yo les dije claramente, miren chicas, la verdad, yo creo que si ustedes en su colegio tienen, porque claro, o sea, no se trata de mentir, se trata de conversar con las chicas, ¿no? Yo creo que si ustedes conocen a un chico en su colegio, que sea algún amigo noble, tierno, lo ponen en el friend zone, inmediatamente. También, la verdad, les dije, ¿eh? Porque así sucede, lo ponen como amiguito nomás, estoy casi seguro. Y no te dijeron. No, ya, entonces ahí viene ya, la primera información que saqué, para que tengan una idea cómo es un trabajo antropológico, la primera información que saqué fue esa, de que había un error en nuestra concepción de masculinidad de hombres, ¿ya? Que somos alfa, estos luchadores que son bien alfa machos, que pelean, ninguna chica va a verlos. Yo hablo con el productor y digo, ¿tus chicos atraen a las chicas? No, al contrario, parecen patanes, puros hombres van a ver eso.
Pero los chicos que son más femeninos sí van a ver las chicas, ¿no? Entonces, les dije, chicas, está bien que les guste, pero yo creo que si un chico fuera así, de un friendzone. Aparte, tengo una curiosidad. Antes los coreanos eran nada, para ustedes eran mal vistos. Ahora ustedes se mueren por los coreanos. Y ellas me dijeron, no solo por los coreanos, japoneses, chinos, taiwaneses. Porque así me dijeron, ¿no? Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Es una otredad tan distinta que sí genera fascinación. Entonces seguimos discutiendo y al final me dijeron que, claro, lo que les gustaba a estos chicos es que tenían poder. Que eran famosos. Eran famosos y que Pero han adquirido el poder por otro lado, ¿no? Claro, sino... sí. Y que son reconocidos. Claro. Entonces que hay cosas que no cambian, que sí se busca el poder, se atrae bastante el poder. Eso, sí, debe ser interesante ver eso, pero que tal vez la masculinidad peruana estaba mal planteada, que las chicas buscaban otro, pero al final se sigue buscando el poder. Eso sinceramente me pareció interesante. Ya se dan cuenta, con un grupo de chicas haciendo cola 27 días antes, podemos aprender mucho de nuestra sociedad. Dime una cosa, Alex, a ver, ¿y un antropólogo en dónde chambea? Bueno. Ahora, sobre todo. Bueno, ahorita hay bastante trabajo. Yo trabajo enseñando, que es mi especialidad, pero también investigando y me financia, por ejemplo, la Católica o yo mismo, pero o sea, en investigación, o las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones CABUNO, ONGs. También ahora las mineras y las empresas extractoras de petróleo necesitan antropólogos porque como tienen que hacer trabajo en zonas rurales, necesitan alguien que traduzca o que tenga contacto con los campesinos o los nativos para que se haga eso. También se trabaja en periodismo y también se trabaja en asesoría de empresas que están trabajando en medio rural. ¿En recursos humanos? Recursos, marketing bastante, me he olvidado. Marketing también porque... Quieren entender al consumidor. Sí, entender al consumidor. O sea, la tribu urbana ahorita es el consumo. El consumidor genera, el consumo ha generado más tribu urbana que cualquier tribu, ¿no? Ahora, ¿y por qué en la Católica está junto a economía, sociología y ciencias políticas? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Como tú decías, es que estudian en la sociedad en general, ¿no? Entonces, Pero ¿cuál es la diferencia de sociología? ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre antropología? Bueno, es bien simple, somos bien parecidos, somos ciencias Se políticas. pelean los trabajos. Sí, pero no, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? La sociología tiende a ser una sociedad más amplia, eso usa métodos estadísticos. Nosotros somos grupos más focalizados, más pequeños, entonces nos vamos a vivir con ellos, hacemos observación participante y estamos ahí, ¿no? Entonces, mientras la sociología te puede decir la religiosidad en Perú, yo, los Hare Krishna en Perú. O sea, un grupo muy fuerte. ¿Cómo juntar eso con la lingüística? Porque ellos como que también van ahí, hablan con Sí, y yo me he encontrado varias veces en tribus con lingüistas. He convivido, o sea, de la católica, hola, ¿qué estás haciendo en tribu? Hola. Que ellos lo que estudian también hacen, son como nosotros, pero específicamente estudian la lengua que está en un universo. La antropología no usa la estadística. No, nos gusta más, o sea, podríamos usarla, pero más nuestra especialidad es observación participante. La sociología la usa más porque usa más en macro. Ellos usan lo que es más común al ser humano. Pero tú puedes encontrarte en alguna tribu o en algún grupo a un sociólogo también. Sí. O sea, teóricamente esa es la diferencia, pero los individuos... Sí, es totalmente maleable y yo, mi asistente, siempre son sociólogos para complementar. Y también puede ser un psicólogo social. Pues me estabas invitando lo de Cachacán, no voy a ir ya. Sí, no, sí. Claro que sí, psicólogo. Sí. Necesitamos psicólogos. Los psicólogos sociales sobre todo, después le voy a explicar, ¿no? Pero, no, ok. sí, ya, o sea, sí necesitamos psicólogos. O sea, por eso, la sociología y la antropología. Y economía y ciencias políticas, ¿cuál es la diferencia? La economía lo que hace es la distribución de la riqueza. Entonces, es un aspecto, es solo un aspecto, que es la distribución de la riqueza, la producción, los recursos para sobrevivir en la parte material. Y la parte matemática es la parte material. Y la política es cómo gobernar, solamente en la parte de lo que es el dominio, el poder. La antropología se puede meter a todo un poquito. Sí, se mete todo un poquito, es caótico. Pero sí, como su nombre lo indica, es estudio del humano. ¿No? Del humano. Desde el punto de vista de lo que el humano hace. Claro. ¿Preguntas? Yo tengo una. A ver, Claudia. ¿Cuántas lenguas sabes? ¿Cuántas lenguas? O sea, depende, pues, o sea, cuando estuve con los chiquillos tuve que aprender prácticamente. ¿En serio? Sí, pero, o sea, claro que es mi querido saber, más o menos. Ya, o sea, ay, no se reían, creo que era el payasito de ellos. Cuando estaba en las zonas quechuas tengo algo de quechua, pero no soy muy quechua hablando. Y aunque no lo creas, he tenido que dominar bastante el inglés porque también estoy en Nueva York. Ahí, ¿no?
Y de ahí, a ver, otras cosas más. Depende, pues, depende del sitio donde estaba, pero más o menos, así fluido, solamente 2 o 3. Pero, ¿Cómo se llama el departamento que tenía esa carrera? ciencias sociales. ¿Y la arqueología tiene algo que ver? Ya, lo que pasa, en otros países están unidos, pero en Perú la antropología, la cultura es tan vasta, que se tienen que separar. Entonces la arqueología lo que estudia es el pasado, y nosotros estudiamos más bien la cultura viva, bien viva. La arqueología es fósiles, esas cosas. Sí, pero en el caso peruano más bien restos arqueológicos como huacos o tumbas. Y, o sea, antes era tipo Indiana Jones, que era coger el elemento y sacarlo, ahora es reconstruir como era el pasado, ¿no? Estamos de la mano, ¿por qué? Porque hay cosas que duran. Entonces hay cosas que ves en las cuestiones mochicas, en los huacos, y lo ves actualmente. Entonces trabajamos con los arqueólogos nosotros, que decimos, mira, esta costumbre que tú ves aquí representada todavía se da. Este tipo de vaso ceremonial lo hemos usado en un ritual, entonces todavía eso sería para esto. Esto de aquí, este tipo de ritual que se hace todavía se sigue haciendo. Entonces, como hay conexión, conversamos constantemente, ¿no? Entonces, ¿Y la paleontología es una carrera? sí, pero aquí no se da tanto, que es el estudio de básicamente huesos, ¿no? Y ya puede ser mucho más amplio. Lo que pasa es que 2 cosas, ¿no? Primero, que el ser humano llegó aquí ya Homo sapiens sapiens, o sea, incluso Bering, o llegó por Polinesia, ya Homo sapiens sapiens, entonces no ha habido aquí, como Florentino me dijo, una evolución. Aquí ya vino inteligente, aquí ya vino moviendo este dedo. Entonces no hay paleontología humana en Perú necesariamente, hay antropología física. Y los paleontólogos más bien lo que estudian son aquí, serían huesos de seres antidiluvianos, o sea, desde era hielo, o sea, sería el Smilodonte, Tirante, Sarde y Mastodonte y Megaterio, hasta algunos saurópodos que han habido, que no había muchos en Perú. No somos como Estados Unidos, que tienen tiranosaurio. Los antropólogos son buenos en hacer preguntas. Sí, claro. Entonces es bueno casarse con un antropólogo, porque te deja hablar todo lo que quieras. Ok, Claudia, ¿tienes una pregunta, creo? ¿No? ¿Aquí me ha sido una pregunta? ¿No? ¿Tú tienes una pregunta? ¿Sí? Carolina. Ay, está muy claro. ¿Ah, sí? Bueno, entonces ahora vamos a decirle a Alex qué es lo que nos llevamos. Por favor, yo me olvidé de decir la vez pasada, no se trata de decirle a la persona estudio eso, no voy a estudiar. No es como un menú a ver si tomamos o no. Eso después ustedes lo van a decidir. El tema es qué cosa de lo que han escuchado se llevan, qué es lo que les ha gustado, ¿no? ¿Ok? Alonso. A mí me pareció demasiado chévere, vamos a aprender. Me parece súper interesante porque siempre me interesó tipo que estudiar al ser humano y eso tipo de estudiar la cultura. Y en verdad, o sea, me llama la atención. Y no sé, de repente como que de repente lo estudio, quién sabe, no sé, me hizo pensar. Ok, muy bien. Claudia. Mira, me gustó mucho porque no es un trabajo de oficina, sino que tienes que salir y compartir con los demás para tú también aprender algo y aprender de ellos también. Lo que más me gustó de la carrera es que estás en constante contacto también con las personas y, o sea, puedes estar con ellos y reunir los datos que necesitas y luego como que sacar tus conclusiones. Bueno, mi prima también está estudiando eso y como que ella siempre me habla de esa carrera, siempre que hablo con ella. Y siempre me ha interesado. Nada. Que la carrera acabasa. O sea, a mí me gustaba psicología, pero como que antropología va más acorde a mí, porque todo lo que he dicho me llamó la atención. Sí. Me pareció la verdad interesante, o sea, todo lo que ha dicho. Por eso. A mí me gustó lo de, más que todo lo de inventarte en grupos sociales, tipo en los shipidos, eso de aprender de ellos, para después sacar información y analizarlos. Lo de K-pop. Sí. Lo que hay como es bravazo, ¿no? Es más tribal. Fernando. Me gustó como dices tú, un antropólogo es un total buscador. Y bueno, una historia más considerable. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso, Alex.